Continuamos con el desarrollo de la sesión número 16 del proyecto SMART UGB. En esta ocasión vamos a trabajar la lección 2.3, propiedades de los logaritmos. Para iniciar con esta lección debemos recordar la siguiente propiedad. La siguiente propiedad lo que dice es que si usted tiene el logaritmo base A de A a la C, eso es igual a C. Si A es mayor que 0, y le vamos a exigir que sea diferente de 1. Bueno. En el problema inicial nos piden comparar el resultado de la operación y el logaritmo para cada uno de los siguientes literales. En el caso A nos piden comparar el logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8. Y lo voy a comparar con el logaritmo base 2 de 32. Bueno, encontremos en primer lugar el logaritmo. Vamos a encontrar en primer lugar el logaritmo de 32. Bueno, el logaritmo base 2 de 32, recordemos que 32 es como que yo tenga 2 elevado a la quinta, ¿no? Entonces esto es logaritmo base 2 de 2 elevado a la 5. Entonces yo aquí tengo que logaritmo base A de A a la C es 6. Por lo tanto, logaritmo base 2 de 2 a la 5 me va a dar 5. Bueno, entonces logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8. Lo voy a transformar. Esto es que tener logaritmo base 2 de 4, pero 4 es 2 al cuadrado. Más logaritmo base 2 de 8, pero 8 es 2 al cubo. Luego, ¿qué tengo? Aplico de nuevo la propiedad, que logaritmo base A de A a la C, eso es C. Por lo tanto, logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, eso es 2. Más el logaritmo base 2 de 2 al cubo, eso es 3. Y 2 más 3 es 5. Por lo tanto, quiere decir que logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8 y logaritmo base 2 de 32 son iguales. Es decir, que el logaritmo base 2 de 4 más el logaritmo base 2 de 8 es como que yo tenga logaritmo base 2 de 32. O como que diga que eso es equivalente a tener, en este caso, logaritmo base 2 de 4 por 8, ¿no? Que sería el logaritmo base 2 de 32. Es decir, que la suma se transforma en un producto. El logaritmo de una suma es el producto, es logaritmo base 2 de 4 por 8. En este caso 4 por 8 es 32. Bueno, veamos el caso B. En el caso B nos piden logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4. De nuevo lo voy a reescribir. Logaritmo base 2 de 8, porque 8 es 2 al cubo, ¿no? Menos logaritmo base 2 de 2 al cuadrado. ¿Y esto qué da? Logaritmo base 2 de 2 al cubo, eso es 3. Logaritmo base 2 de 2 al cuadrado es 2. 3 menos 2, eso es 1. Bien, y comparémoslo con el logaritmo base 2 de 2, que eso es 1, porque el exponente acá es 1. Eso significa que entonces que el logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4, eso es como tener el logaritmo base 2 de 2, ¿verdad? O que este logaritmo se transforma en un cociente, ¿no? Porque 8 entre 4 es 2, es como tener logaritmo base 2 de 2. Y ahí se cumple la relación. Significa que la diferencia del logaritmo es el cociente, se transforma en el logaritmo de un cociente. Bien, continuamos con el caso C. En el caso C nos presentan el cálculo Vamos a ver, en el caso C nos piden C, 3 veces el logaritmo base 2 de 4 y lo vamos a comparar con el logaritmo base 2 de 4 al cubo. Bueno, 3 veces logaritmo base 2 de 4 es como que yo tenga 3 veces logaritmo base 2 de 2 al cuadrado. Y esto es 3 por, si yo tengo logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, ese es 2. Y 3 por 2, eso es 6.
Y el logaritmo base 2 de 4 al cubo es como que yo tenga logaritmo base 2, recordemos que 4 es 2 al cuadrado al cubo. Y 2 por 3 eso es 6, ¿no? Entonces logaritmo base 2 de 2 a la 6. Y aquí tengo logaritmo base 2 de 2 a la 6, eso es 6. Significa entonces que se cumple la igualdad. Es decir, que 3 veces logaritmo base 2 de 4 es como tener logaritmo base 2 de 4 al cubo. Y ahí se cumple la propiedad de la potencia de un producto por un logaritmo se convierte en un exponente, ¿no? Es decir, que 3 logaritmo base 2 de 4 es logaritmo base 2 de 4 al cubo. Y vamos al caso D. En el caso D nos presentan logaritmo base 2 de 8 al cuadrado y logaritmo base 2 de 4 al cubo. Bueno, logaritmo base 2 de 8 al cuadrado es como tener, recordemos que 8 es como tener 2 al cubo. Entonces esto es logaritmo base 2 de 2 al cubo elevado al cuadrado. Y esto es logaritmo base 2 de 2 al cubo al cuadrado, eso es 2 a la 3 por 2, eso es 2 a la 6. Por lo tanto, acá da 6, porque el logaritmo base a de a la c es 6. Estoy aplicando esta propiedad. Por otro lado, logaritmo base 2 de 4 al cubo es como tener logaritmo base 2 de 2 al cuadrado elevado al cubo. Eso es logaritmo base 2 de 2 elevado a la 6. Y logaritmo base 2 de 2 elevado a la 6 es 6. Y ahí observarán que el logaritmo base 2 de 8 al cuadrado es como tener logaritmo base 2 de 4 al cubo. Y se cumple la igualdad. Continuamos. En conclusión, si nosotros tenemos a, m y n números positivos con a diferente de 0, los logaritmos cumplen las siguientes propiedades. Primero, logaritmo base a de m más logaritmo base a de n es el logaritmo base a de m por n. 2. Logaritmo de a base a de m menos logaritmo base a de n es logaritmo de a de m sobre n. Y si yo tengo b multiplicado por logaritmo base a de m es logaritmo base a de m a la b. Y si tengo logaritmo base a de m es igual a logaritmo base a de n si solo si m es igual a n. Ok. Veamos algunos ejemplitos. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo base a de x más logaritmo base a de y, por definición esto es logaritmo base a de x por y. Si yo tengo logaritmo base a de z menos el logaritmo base a de y, eso es como tener logaritmo base a de z dividido y. En el caso 3, si yo tengo x multiplicado por logaritmo base a de y, eso es como tener logaritmo base a de y a la x. Y si yo tengo el logaritmo base a de x es igual al logaritmo base a de y, eso va a ser cierto si solo si x es igual a y. Y de esta forma resolvemos problemas aplicando las propiedades del logaritmo.